Bienvenidos jóvenes a Esquemas. El día de hoy vamos a revisar la anatomía y fisiología básicas del sistema urinario. Empecemos. En esta imagen se observa este aparato que es un hemodializador. Es una especie de riñón artificial. Lo que pasa es que este paciente, al tener malogrado sus riñones, es incapaz de expulsar de su sangre los desechos que se acumulan de todas las células del cuerpo cada día, desechos como la urea o la creatinina. Entonces, la única forma que tiene de expulsarlos es haciendo que su sangre circule hacia una máquina que reemplaza o intenta reemplazar al riñón, que es el dializador. Este procedimiento llamado hemodiálisis, sin embargo, no reemplaza completamente a las funciones del riñón, ya que el riñón, además de eliminar desechos, tiene un rol muy importante en el control de la presión arterial. Por eso la mayoría de los pacientes con insuficiencia renal suelen ser hipertensos. Tiene un rol muy importante en la producción de glóbulos rojos. Por eso la mayoría de los pacientes con insuficiencia renal crónica suelen ser anémicos, y tiene otras funciones importantes en el control del calcio o en el control del pH sanguíneo. Sin embargo, en la clase de hoy nos enfocaremos únicamente en la función más conocida, que es la expulsión de los desechos procedentes de la sangre. Estos desechos son en su mayoría desechos nitrogenados, el más conocido de los cuales es la urea. Tanto la urea como otros desechos, el CO2 y la bilirrubina, son producidos diariamente por nuestras células y tienen que ser expulsados. Para eso la sangre se lleva los desechos hacia los órganos excretores, tales como el pulmón, que expulsa CO2, o el riñón, que expulsa la urea, y el hígado, que expulsa a la bilirrubina. El riñón y las vías urinarias que permiten la expulsión de la urea en su conjunto forman el aparato urinario que vamos a estudiar el día de hoy. A grandes rasgos, el riñón funciona de esta manera. Toma desechos presentes en la sangre, como ya hemos dicho la urea, los extrae de la sangre gracias a unas estructuras microscópicas llamadas nefronas y expulsa dichos desechos hacia una serie de tubos que los van a conducir hacia el exterior, que son las vías urinarias. Luego, la sangre ya libre de desechos saldrá del riñón por medio de la vena renal, la cual a su vez conducirá esa sangre hacia la vena cava inferior y de allí hacia el corazón y de allí hacia el resto del cuerpo. Ahora vamos a ver una visión un poco más profunda de cómo funciona este proceso de extracción de desechos. Lo que se está pintando acá de color gris es el riñón. Te darás cuenta que el riñón no es toda la estructura, solamente es la parte periférica. Lo que está en el centro, que estoy remarcando de color amarillo, ya son las vías urinarias. Los desechos se ubican en la parte periférica del riñón. Esta zona periférica en donde se ubican los desechos se llama la corteza renal. Pero como tú recuerdas, los desechos venían por la arteria renal. ¿Cómo fue que de la arteria renal han llegado hasta la corteza? Aquí tienes la arteria renal ingresando al riñón. Quiero que te fijes acá. Voy a colocar al desecho, supongamos que es la urea, y si tú te fijas, la urea va a seguir por las ramas de la arteria renal hasta llegar a las últimas ramas, que son las arteriolas aferentes. Esas últimas ramas se ubican precisamente en la corteza renal. Ahora lo que va a ocurrir es que gracias a una estructura microscópica llamada nefrona, estos desechos van a dejar la arteriola aferente y van a ser luego succionadas por las pirámides renales, las cuales conducirán los desechos que se han liberado en la corteza hacia las vías urinarias. Estas pirámides, para poder succionar los desechos, están formadas por pequeños tubitos llamados los túbulos colectores. A continuación, los desechos van a recorrer las vías urinarias hasta salir hacia el exterior. Las vías urinarias las podemos agrupar en vías intrarrenales, que son las que se encuentran dentro del riñón y que comienzan con los cálices menores. Los cálices menores son estas pequeñas estructuras con forma de cáliz, es decir, con forma de copa, que están recibiendo la orina directamente de las pirámides. Luego la orina de los cálices menores va a pasar a los cálices mayores, que son agrupaciones de 2, 3 o hasta 4 cálices menores. Por ejemplo, acá se ve que estos 3 cálices de arriba
se unen y me forman un cáliz más grande, que sería un cáliz mayor. Lo mismo aquí abajo, donde se ve que estos tres cálices menores se reúnen y me forman otro cáliz mayor. Finalmente, la orina de los cálices mayores y de los cálices menores desemboca en una estructura central más grande con forma de embudo que se llama la pelvis renal. Esta pelvis renal finalmente envía la orina recolectada hacia una estructura externa, ya no intrarrenal sino externa, que es el uréter. A continuación entramos a las vías extrarrenales, la primera de las cuales, como he mencionado, es el uréter. El uréter tiene la importante misión de llevar la orina desde el riñón hasta la vejiga, recorriendo una longitud de 25 a 30 centímetros. Una característica importante del uréter es su peristaltismo, es decir, su capacidad de contraerse de tal forma que empuja la orina desde el riñón hacia la vejiga. Esto permite que, aunque tú te acuestes o te coloques de cabeza, la orina va a seguir fluyendo desde el riñón hacia la vejiga. Cuando este peristaltismo se malogra, la orina puede hacer reflujo, es decir, que hace el camino contrario de la vejiga hacia el riñón, lo cual es peligroso porque puede ocasionar infecciones urinarias altas, es decir, infecciones de la pelvis renal, pielonefritis. Además, los uréteres, al igual que el riñón, son estructuras retroperitoneales. Eso quiere decir que se ubican por detrás del peritoneo, pegados a la parte posterior de la cavidad abdominal. La vejiga es una estructura que tiene función de almacén, es decir, funciona como un reservorio. En teoría, puede almacenar 300 a 500 centímetros cúbicos de orina. Cuando llega a 300 centímetros cúbicos, el paciente experimenta deseo de ir al baño, pero puede seguir aguantando la orina gracias al esfínter de la uretra, haciendo que la capacidad alcance el medio litro de orina. En ese caso, el paciente experimenta dolor por la distensión de la vejiga. La vejiga es un órgano retropúbico, es decir, que se ubica detrás del hueso pubis. Eso explica por qué si te presionan por encima de este hueso, sientes un súbito deseo de miccionar. Además, la vejiga posee un músculo llamado el músculo detrusor. Este músculo permite comprimir la vejiga, haciendo que la orina salga expulsada con mayor fuerza, y es el responsable de que los pacientes que sufren de hiperplasia prostática no se den cuenta de su problema hasta que el proceso está más avanzado. Por último, tenemos a la uretra. La uretra, que es el conducto final, el conducto de salida, que tiene diferente tamaño dependiendo del sexo. En los hombres es mucho más larga por la presencia del pene. En teoría tiene una longitud de 14 a 20 centímetros. Aquí es donde vemos a la próstata rodeando a la parte inicial de la uretra. En el caso de la mujer, la uretra es mucho más corta, solo 3 a 5 centímetros. Hay que recalcar que en esta uretra se encuentra el músculo esfínter, que al comprimirse cierra la uretra impidiendo la salida de orina, dándoles tiempo para llegar al baño. Ahora, en la segunda parte del video, vamos a estudiar cómo hace el riñón para lograr extraer los desechos de la sangre. Para ello, vamos a recordar que toda esta zona externa se llama la corteza. En esta corteza se encuentran las nefronas, y esta zona de color rojo que tiene forma triangular son las pirámides. Hay que recordar que el conjunto de todas las pirámides se conoce con el nombre de la médula renal. Por último, hay zonas en las cuales la corteza parece meterse entre las pirámides. Esas columnas que ingresan entre pirámide y pirámide se llaman precisamente las columnas renales. Como ya dije, la corteza posee nefronas, que son las encargadas de extraer los desechos de la sangre, y las pirámides poseen a los túbulos colectores, que son los que succionan dichos desechos y los llevan hacia los cálices menores de las vías urinarias. Aquí tenemos un esquema que muestra la estructura interna de la corteza renal y la estructura interna de las pirámides renales. Aquí se muestran las nefronas y también al túbulo colector. Para entender el proceso, vamos a colocar aquí a nuestro desecho. Recuerda que el desecho más común es la urea, y vamos a hacer que nuestro desecho recorra la longitud de las ramas de la arteria renal hasta llegar a la parte final, es decir, hasta la arteriola aferente. Una vez que llegó hasta la última rama, que es la arteriola aferente, lo que va a ocurrir es que este desecho va a salir de la sangre y va a caer a la nefrona. Una vez que los desechos llegan hasta la última rama de la arteria, que es la arteriola aferente y que es esta de acá, lo que va a ocurrir es que los desechos van a salir de la sangre y van a caer dentro de la nefrona. Este proceso por el cual el desecho sale de la sangre e ingresa a la nefrona se llama filtración, y ocurre en esta estructura llamada el glomérulo, que es la primera parte de la nefrona. Aquí observamos cómo el desecho sale del glomérulo y cae en la segunda parte de la nefrona, que es
la cápsula renal o cápsula de Bowman. La nefrona, que la tenemos acá de color amarillo, tiene entonces varias porciones, ¿no? Toda esta pelotita de acá, que se llama corpúsculo renal, en donde se encuentra el glomérulo y la cápsula que hemos visto anteriormente, y esta serie de tubos largos que son los túbulos renales. Después que los desechos ya han salido de la sangre y han caído en el interior de la cápsula renal, lo que ocurre es que dichos desechos van a recorrer por los túbulos de la nefrona. Los túbulos de la nefrona son 3. Aunque se trata de un solo túbulo renal, se le reconocen 3 partes distintas, que son esta zona inicial, que se llama túbulo contorneado proximal, esta porción que baja, ingresa a la pirámide y vuelve a subir, que se llama el asa de Henle, y esta parte distal, que se llama el túbulo contorneado proximal. Pero nosotros nos habíamos quedado en que los desechos acababan de ser filtrados en el glomérulo y recogidos por la cápsula. Lo que ocurre ahora es que los desechos recorren los túbulos y llegan hasta el túbulo colector que los succiona. Sin embargo, como en el glomérulo también caen nutrientes, esos nutrientes no recorren los túbulos completos, sino que van a ser succionados por las arterias cercanas, como lo ves en la imagen. Este proceso por el cual los nutrientes no recorren los túbulos, sino que son succionados por las arteriolas cercanas, se conoce como la reabsorción, y es un proceso fundamental realizado por los túbulos renales que permite impedir la eliminación de nutrientes y agua por la vía urinaria. A continuación, los desechos que no fueron reabsorbidos en el túbulo contorneado proximal ingresarán al asa de Henle, luego continuarán su camino por el túbulo contorneado distal y finalmente serán succionados por el túbulo colector que los conduce hacia la vía urinaria. Sin embargo, debes recordar que en el asa de Henle también se reabsorbe una parte del agua, es decir que el agua va a salir de los túbulos renales y va a ingresar a los capilares peritubulares para regresar a la sangre. Por último tenemos el túbulo contorneado distal, que es la parte final de la nefrona. En esta parte final de la nefrona también se produce la reabsorción de algunos nutrientes hacia los capilares peritubulares. En conclusión, los túbulos renales son importantes para recuperar los nutrientes y el agua que han sido filtrados junto con los desechos por el glomérulo renal, que era la primera parte de la nefrona. Los desechos restantes que no han sido reabsorbidos van a ingresar finalmente, como ya hemos dicho, al túbulo colector de la pirámide renal que los conducirá hacia las vías urinarias. Y ya por último, para terminar, vamos a ver una última función que tienen los túbulos renales, que es la función de secreción, que es un proceso inverso a la reabsorción, para lo cual necesito que observes este esquema, que representa a una nefrona, ya que vamos a convertir este esquema en este otro que está más simplificado. Primero vamos a identificar aquí los componentes de la nefrona. Este sería el glomérulo, este que lo envuelve es la cápsula renal o cápsula de Bowman. Estos serían los túbulos renales, el túbulo contorneado, donde se reabsorben nutrientes, el asa de Henle, que también reabsorbe sobre todo agua, el túbulo contorneado distal, que también hace reabsorción, y finalmente aquí el túbulo colector, que no forma parte de la nefrona. Ahora vamos a entender este esquema. Este sería el glomérulo, el de acá, rodeado por la cápsula renal, que es la de acá, y estos serían los túbulos renales. Imagina que cortamos acá el túbulo contorneado distal, lo tomamos con nuestra mano y lo estiramos, de tal manera que nos quede así: glomérulo, cápsula y túbulos. Lo que nosotros hemos visto hasta ahora es cómo se da la filtración, proceso por el cual desechos y nutrientes salen de la sangre y caen en la nefrona, y cómo se da la reabsorción, proceso por el cual los nutrientes que han sido filtrados regresan hacia los capilares peritubulares, es decir, hacia la sangre. Pero ahora vamos a ver el proceso de secreción, por medio del cual aquellos desechos que por algún motivo no han sido filtrados en el glomérulo, es decir, que no cayeron de la sangre hacia la nefrona, van a ser ingresados directamente hacia los túbulos. Este proceso se denomina la secreción tubular. En conclusión, el proceso de formación de la orina abarca 3 fenómenos: la filtración que se da en el glomérulo y la reabsorción junto con la secreción que se da en los túbulos renales. Eso es todo, gracias por ver esquemas y será hasta el próximo video.